resucitó siempre vivirá. Resucitó, resucitó, resucitó. Celebrar, Cristo, celebrar. Celebrar, Cristo, celebrar. Celebrar, Cristo, celebrar. Celebrar, Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó. Por siempre vivirá. Resucitó, resucitó. Celebrar, Señor resucitó. Celebrar, 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 Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Que el Señor había puesto en mi corazón. Pero estaba hoy en el culto y el Señor me dice, no, la palabra de ayer de Tandil. Así que tengo dos palabras. Una que prediqué ayer en Tandil, que quiero compartir con ustedes, y voy a mencionar algo de la otra, que las dos hablan de algo tan precioso como el tiempo que estamos viviendo. Dice en Mateo capítulo... ¿Puedo arrancar, Angelito? Todavía no. Muy bien. Mateo capítulo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, vinieron, y escuche bien estas palabras, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con gran temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Saben? Este es un texto que usted lo ha leído muchísimas veces. Cantidad. Inagotable la cantidad de veces que lo ha leído. Sin embargo, yo le voy a pedir que le prestemos atención a algunas palabras. Dice en una de ellas, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Vinieron. Habla de una
acción. Vinieron, no se quedaron. Moverse, la inquietud, algo me inquieta. Es como el que un día decide ir a una iglesia y dice, no, y no quiero ir, y a veces hay tantas cosas escuché, y alguno que dice esto y lo otro, pero hay algo que me inquieta a ir, a moverme, a accionar. Siempre lo digo, lo decía ayer en la iglesia allí en Tandil, y lo digo acá también. Siempre hay que respetar el accionar de la gente, sobre todo cuando uno viene. A mí no me gusta atosigar a la gente. Cuando uno viene por primera vez, venga, me gusta saludarle, me gusta darle la bienvenida, bienvenido. Pero hay que darle tiempo a la gente y no molestarla. No es que hay que ir y ponerle la mano. No, tranquilo. Déjela, con libertad. Con libertad. Y esto le pasó a estas dos mujeres. Vinieron María Magdalena y la otra María. Dice, y cuando vinieron, quedaron allí y escucharon un gran terremoto. Los guardias se quedaron duros, no entendían lo que estaban pasando y ellas comenzaron a ver el obrar de Dios. ¿A quién había enviado el Padre? Al Hijo, removió la piedra, hubo un terremoto, removió la piedra y lo primero que ocurre es que ven al ángel que está sentado en aquel lugar con vestiduras blancas, que había removido la piedra y comenzaron a ver el resultado de una acción. Vinieron. ¿Me sigue hasta acá o no? ¿Me entiende, no? El resto de los discípulos que habían estado 3 años y medio con el Señor estaban con miedo y no querían acercarse a aquel lugar por miedo a que los pongan presos. Porque les iban a decir, ustedes estaban con Él, por eso están acá. Y había unos guardias allí porque algunos de los judíos le dijeron a Pilato, mira, ellos decían que Jesús iba a resucitar al tercer día. No sea cosa que lo roben el cuerpo y que este día sea peor que lo que hemos hecho. Y empezaron a tener miedo y los guardias se quedaron duros. ¿Por qué? Porque vino el ángel, hubo un terremoto, removió la tierra y las mujeres comenzaron a ver lo que ocurría. Moraleja, les digo, hay que accionar en las cosas de Dios. Vinieron. No me quedé cruzado de brazos. Vine. Muchos de nosotros hemos venido al camino del Señor de distintas maneras. Los testimonios son numerosísimos. Uno porque yo sabía que tenía que ir al camino del Señor, mi mamá me insistía, hoy voy a ir, estaba aburrido en mi casa, voy a ir. Y cuando me encontré en ese accionar, en eso de ir, vinieron, el Señor me marcó. Y esto le ha ocurrido a muchos. En el caso de estas dos mujeres, ellas, menos mal que no se quedaron. Vinieron, ¿por qué? Porque lo amaban a Jesús, porque era el Maestro, porque sabían que era el Mesías, pero ahora había entregado su vida en la cruz. Y vinieron. No tuvieron miedo. Fíjense, no vinieron ninguno de los apóstoles, pero vinieron dos mujeres. Le damos un aplauso a todas las mujeres, ¿eh? Un aplauso a las mujeres, hermano. Y vinieron y encontraron la piedra removida. Y cuando encuentran la piedra removida, el ángel les dice, no teman, ustedes no tengan miedo. Estamos haciendo un juego con las palabras. No tengan miedo. ¿Cuántas veces nos frena el miedo? ¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces no le podemos dar testimonio a alguien de Jesús porque nos frena el miedo? ¿Cuántas veces alguno dice, no quiero ni ir a la iglesia, no sea cosa que me vea algún conocido que entre en la iglesia, ¿qué dirán de mí? Es como Nicodemo cuando lo fue a ver a Jesús de noche. ¿Por qué lo fue a ver de noche? Porque no querían que lo vean de día. A ver si le daba como vergüenza que lo vean de día. Y le dice el ángel a las mujeres, no tengan miedo. Y dice, yo sé que ustedes buscan a Jesús. Y acá entra un juego de palabras preciosas, porque cuando vamos a la iglesia, ¿a quién buscamos? Porque yo no soy el importante, soy el pastor de la iglesia, hermano, pero no soy nada más que un siervo del Señor. El importante es Él. Él es la persona más importante, el que entregó la vida por vos. Yo no entregué la vida por vos. Estoy transmitiendo el Evangelio, estoy transmitiendo lo que el Señor me dice que transmita, pero acá la persona importante es Él. Es Jesús el que entregó su vida en la cruz. Y el ángel les dice, yo sé que ustedes están buscando a Jesús. Y a veces uno va a una iglesia y dice, yo voy a buscar una sanidad. Yo voy a buscar un milagro. Otro dice, yo voy a buscar para que el Señor me abra las ventanas de los cielos para conseguir un trabajo mejor. Hermano, qué cosa tan barata que uno puede buscar. Uno puede decir, voy a ir a la iglesia para tener un mejor trabajo. Dios mío. Voy a ir a la iglesia para buscar que el Señor me sane. Qué tristeza. Porque lo que el Señor nos da es la vida eterna. La vida eterna. Uno no toma conciencia de esto, salvo que te pongas a pensar y que digas, ¿realmente hay vida eterna? Bueno, no lo sé. Yo sí lo sé, yo sé que hay vida eterna, yo lo creo. Y cuando me vaya de esta tierra me voy a ir con el Señor. ¿Por qué? Porque lo he recibido, porque he experimentado. Por eso es interesante lo que el ángel les dice a las mujeres. Yo sé que ustedes buscan a Jesús. Y lo que la gente tiene que buscar es a Jesús. Por eso a mí me alarma cuando veo otras cosas. Cuando uno ve un lugar, una iglesia, y en la iglesia encuentra luces tenues, luces que prenden y apagan, una máquina de humo que sale detrás del teclado y hace una máquina de humo y dice, eso es un espectáculo. Para ver un espectáculo de este tipo, lo voy a ver en un recital de alguno de estos cantantes famosos. Y vas a ver un recital y está bien, vas a ver un recital y va a salir la máquina de humo, la luz que prende y apaga, las chicas ahí, pero en el coro, un buen coro, perfecto. Pero si voy a la iglesia, yo a la iglesia no voy a ver ni la máquina de humo, ni necesito que me dé una emoción especial, ni veo la luz que se prenda, que se apaga, ni el brillo de... No, voy a encontrarme con Jesús. Me voy a encontrar con Él. Él es el que va a transformar tu vida, Él es el que va a cambiar tu corazón, Él es el que te va a acercar al Padre, Él es el que te da la vida eterna. Es Él. ¿Quién? Jesús, el que entregó la vida en la cruz. Yo sé que vinieron a buscar a Jesús. Y enseguida les dice el ángel, vayan pronto a decir a mis discípulos que yo he resucitado, porque ahora, que el Señor ha resucitado, les dice el ángel. Vayan a decirle a los discípulos. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? Ven al ángel que estaba con vestiduras resplandecientes, no la máquina de humo, no las luces, el ángel. Tampoco ellas habían ido a ver el ángel. El ángel era un enviado de Dios. Era el ángel. Le dice, vayan. Y mientras ellas están por ir, les sale Jesús al encuentro. Y es acá donde nos tiene que temblar hasta la pera. Les sale Jesús al encuentro y les dice a ellas, salve, salve. Y las mujeres, cuando lo ven, dicen que ellas habían salido, habían estado en el sepulcro, y en el sepulcro les había ocurrido dos cosas. Tuvieron temor y gran gozo. Temor, no temor de adoración, temor de miedo.
porque habían visto que arriba del lugar donde lo habían puesto a Jesús, porque la piedra fue removida, Jesús ya no estaba, estaban los lienzos. Y dice que tuvieron gran gozo, gran gozo, miedo y gozo. Alegría, alegría, no está. Está cumpliéndose lo que él había dicho, que iba a resucitar, resucitó. Y cuando salen del sepulcro, le sale Jesús al encuentro. Y ahí, hermano, ahí comenzó la fiesta. Dice que les dice salve. Y dice que las mujeres abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. Dice en el Evangelio según San Juan que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y las mujeres que lo habían ido a buscar a Jesús se tiraron a los pies de él y le adoraron. ¿Ven la diferencia? Cuando uno va a un lugar y dice, tengo una inquietud, voy a ir a la iglesia, voy a ir a buscar a Dios. Y cuando me encuentro con el Señor, que es mucho más que una sanidad, recién escuchábamos los testimonios de Juan y de Sara, lo que ellos experimentaron, la sanidad que experimentaron en su cuerpo. Pero hay algo más que la sanidad que experimentamos en nuestro cuerpo. Es la salvación. Es la vida eterna. Y estas mujeres abrazaron los pies del Señor. Y cuando abrazan los pies del Señor, les dice de nuevo el Señor, vayan a decirle a los discípulos que he resucitado. Imagínense con la alegría, ¿quién podía soltar esos pies? Sin embargo, ellas obedecen la orden de Jesús resucitado y van camino a anunciarle a los discípulos que Él había resucitado. Miren la alegría. ¿Cómo no le iban a dar la noticia a Pedro? ¿Cómo no le iban a dar la noticia a Juan? ¿Cómo no le iban a dar la noticia a Leonel? Te estaba esperando. ¿Cómo no le iban a dar la noticia a cada uno de ellos? Si habían estado sufriendo, si habían llorado, si se habían conmovido, si estaban expectantes de lo que había ocurrido. Y las dos Marías dice, resucitó. Pero escuche lo que viene ahora. Porque dice, ellas después que abrazaron sus pies y le adoraron, Jesús les dijo, no teman, vayan a dar las buenas noticias a los hermanos. Dice, para que vayan a Galilea y allí me verán. Las órdenes del Señor siempre son preciosas, tajantes. La orden del Señor, y esto a mí me movió un poquito las vísceras. Les dice el Señor, vayan a decirle al resto que yo he resucitado, que me esperen en Galilea. No los digan, los que vinieron a Tandil no los digan. ¿Ustedes saben qué distancia hay de Jerusalén a Galilea? Jesús fue crucificado en Jerusalén. En Galilea, ¿saben cuántos kilómetros estaban? No diga como me dijo ayer uno, 3.000 kilómetros, 2.000 kilómetros. ¿Quién sospecha? ¿Cuántos kilómetros sospechás, Rebeca, que había de Jerusalén a Galilea? Decí una cifra. 50. Andrés, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuántos? 10. ¿Vos? ¿Cuántos? 150. ¿Saben cuántos kilómetros había de Jerusalén a Galilea? 194 kilómetros, 120 millas. 194 kilómetros. Jesús le dice a las dos mujeres, andá a decirle a los discípulos que me esperen en Galilea. Hermano, no había autos, no había tren, no había el autobús ni estaba el micro. O iban en un caballo o iban en un camello, pero eran 194 kilómetros. Otra vez el accionar. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio? Vinieron al sepulcro María Magdalena y la otra María. Vinieron y se encontraron con la sorpresa. Ahora los discípulos, para verlo a Jesús resucitado, tenían que hacer 194 kilómetros. Y a veces nosotros no queremos hacer ni un kilómetro. Vamos a ir al culto, a exaltar el nombre del Señor, a encontrarnos con el Señor. Hoy no tengo ganas. No, hoy el colectivo sale tarde. No, y no sé si... ¿Cuántas excusas tenían que ir
a Galilea. 194 kilómetros. Yo he contado alguna vez las experiencias de la gente que vive en el campo, en lugares como Corrientes, como Misiones. Hay gente que para ir a un culto tiene que caminar 5 horas. Termina el culto y vuelven caminando 3, 4 o 5 horas para llegar. ¿Por qué? Porque valoran lo que ocurre en ese lugar, pero sobre todo valoran lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Pero es el accionar. 194 kilómetros. 194. Y fueron. Y cuando se encontraron con el Señor, ustedes saben la fiesta que hubo. La fiesta que hubo en aquel lugar. Porque se encontraron con el Señor, era el Maestro, era el que había resucitado. Acuérdense que cuando se les apareció, Tomás no estaba, uno de los discípulos no estaba, y el resto de los discípulos dijeron, mirá, Jesús resucitó. Y Tomás dijo, yo si no pongo la mano en el costado que le perforaron, o mis manos en los agujeros de la mano, no lo voy a creer. No lo voy a creer. Luego pasaron un par de días, Jesús se les aparece y lo mira a Tomás y le dice, mira, Tomás, vení, poné tu mano en el costado. Tenía el costado abierto. Señor, le dijo, y bienaventurados los que creen sin ver, les dijo el Señor. Qué tremendo. Pero esto es lo que ocurre en el accionar. Nunca nadie que ha venido a la presencia del Señor se va vacío. Nunca alguien que venga a buscar a Dios se va con las manos vacías, se va con la inquietud. El Señor te pone la semilla, porque dice la palabra, el sembrador salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó en el camino, vinieron las aves. Otra cayó entre los espinos, crecieron y la ahogaron. Otro entre las piedras, no tuvo una raíz profunda. Pero parte de la semilla cae en buena tierra. Y cuando la semilla cae en buena tierra, comienza a verse el fruto, comienza a darse el resultado. Y comienza a ver en tu vida lo que Jesús está haciendo y quiere hacer. Por eso, mi querido hermano, hay una relación directa entre lo que ocurre en mi vida en este lugar con lo que ocurre afuera. No puede en mi vida, fuera de este lugar, cuando me voy, ocurrir mi vida de otra manera. No puedo encontrarme en este lugar de una manera y cuando voy a mi trabajo de otra manera y cuando voy a estudiar de otra manera y cuando voy a trabajar de otra manera y con mis vecinos de otra manera. Hay una relación directa. Si no hay una relación directa y un fruto directo y un fruto visible, es que no me encontré con Jesús. Fui al sepulcro a ver otra cosa. Fui a la iglesia a buscar otra cosa. Un novio, una novia, un buen trabajo, que el Señor me abra las ventanas de los cielos, que me sane de mi enfermedad, que mi hijo pueda conseguir esto, que mi hijo, y puedo tener miles de ideas, pero si no hay una transformación directa en mi vida, hermano, estuve perdiendo el tiempo. Sí o sí. Sí o sí. María, ¿qué hizo? Las dos Marías abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. Y le adoraron. Pero una relación directa y estrecha con todo esto. Por eso cuando llega una fecha como esta, no es que estamos diciéndole, mire, hoy resucitó el Señor. No, la cristiandad celebra, el Señor resucitó hace como 2000 años, lo entendemos, lo tenemos claro, está perfecto, ya está en nuestra vida. Pero ha de resucitar para alguien que aún no tiene a Cristo como su Salvador. Y esto sí pasa. Esto así pasa. Cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, es ahí cuando entra Jesús en mi corazón, sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo. Y cuando sella mi corazón con el sello del Espíritu Santo, soy su hijo. Si no soy su hijo, soy un admirador. Y el Señor no busca admiradores. El Señor busca hijos que sean transformados por el poder del Espíritu Santo. Porque si hay algo que el ser humano necesita, es una transformación. ¿Amén? ¿Qué le parece si le damos un aplauso al Rey? Pero mire, yo hoy quería predicar algo que está, porque esta es la Pascua. ¿Cómo es qué significa la Pascua en la cristiandad? Nosotros celebramos en la Pascua que ha resucitado Jesús, la cristiandad. ¿Qué era lo que se celebraba en la antigüedad, en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento? Ustedes saben que
los hebreos, los judíos, celebraban la Pascua que habían salido de la tierra de Egipto, cuando salieron con mano poderosa de la mano de la esclavitud de los egipcios y salen de la tierra de los egipcios, de la esclavitud. Nosotros salimos en el Nuevo Testamento de la esclavitud, ¿de qué? Del pecado, del pecado. Ellos salieron de la esclavitud, eran esclavos en la tierra de los egipcios, salen y cuando salen, el Señor les hace celebrar la primer Pascua. Y la primer Pascua era que celebraban justamente la libertad. De la esclavitud pasaron a la libertad. Y lo hacen de determinada manera, comiendo hierbas amargas, y lo hacen comiendo el cordero, y lo comían los padres, los hijos, las familias, y todos los años lo celebraban así. Y hubo una gran Pascua que fue impresionante, que fue la de Salomón, una Pascua que la celebraron a todo trapo, una fiesta, celebraban que habían salido de la esclavitud y ahora estaban en la tierra prometida. Pero luego los reyes iban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y mientras ellos iban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿qué era hacer lo malo? Que no adoraban a Dios y se hacían baales, dioses ajenos a Jehová, y esto a Dios le desagradaba. El Señor decía, los saqué de la tierra de esclavitud, estoy con ustedes, los estoy pastoreando, los llevo a la tierra que fluye leche y miel, y ustedes se buscan dioses ajenos. A medida que fueron pasando los años, hubo un rey que fue el rey Ezequías, y el rey Ezequías dice que en el capítulo 30, léalo luego en su casa, de Segunda de Crónicas, dice que manda celebrar una Pascua, Antiguo Testamento, y dice que celebran la Pascua más impresionante que jamás se había visto, salvo en la época del rey Salomón, un montón de años atrás. Y celebraron una Pascua, hermano, que fue impresionante. Celebraban que habían salido de la esclavitud, glorificaban el nombre de Dios, celebraban la Pascua como había que celebrarla, pero el secreto estaba no en cómo habían celebrado esa Pascua, sino qué los había llevado a celebrar esa Pascua. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 29, está el motivo que los llevó a celebrar semejante Pascua, que era lo que yo les iba a compartir en esta noche. Y dice que el rey Ezequías, lo primero que hace es, las puertas del templo estaban cerradas. El rey anterior las había cerrado, las había bloqueado, no había servicio directo, no había culto a Dios. Cierra las puertas y había abandonado a Jehová. ¿Qué hace el rey Ezequías? Manda a reparar las puertas del templo. Dice, reparen las puertas de ese templo. Es como si las puertas del ingreso de la iglesia estuvieran bloqueadas. Y dice, manden a reparar eso. Y las manda a reparar. Y dice, ya las hemos reparado. Bueno, ahora limpiemos toda la inmundicia que está dentro. El templo estaba abandonado. No había culto a Dios. Y las manda a reparar. Manda a limpiar toda la inmundicia que había y les habla a los sacerdotes y a los levitas y les dice que no nadie les diga lo contrario. Les dice, yo he hecho un pacto con Jehová y el Señor los eligió a ustedes para que tomen el lugar que tienen que tomar, porque las puertas de este templo nunca se tendrían que haber cerrado. Y manda a limpiar todo esto, y manda a prepararse a los músicos, y a los cantores comienza a prepararlos, y todos comienzan a preparar la actividad que tenían, y se cambian las ropas, y todos comienzan con fervor a decir, vino un rey a poner las cosas en orden. ¿Saben por qué? Porque el rey tenía algo claro, y él quería agradar a Dios. Y no era de cualquier manera que se agradaba a Dios. Y comienza a buscar a Dios. Y Dios lo guía. Y Dios le habla. Y reparan todo lo que estaba en el templo. Cuando usted lea Segunda de Crónicas, capítulo 29, se va a encontrar que ahí
dice que los cantores comenzaron a cantar, los músicos comenzaron a tocar, y todo el pueblo comenzó a alabar a Dios, todo el pueblo comenzó a alabar a Dios, y en un momento se detienen los músicos y todo el pueblo se arrodilla y comienzan a adorar a Dios. Y cayó el poder de Dios, de tal manera que impactó en la vida de todos, de todo el pueblo, de toda la nación. Es que cuando se busca a Dios, toda una nación es impactada, hermano. Toda una nación es impactada. Cuando uno dice, tengo necesidad de Dios. Y vuelvo a decir, no de la sanidad, no del trabajo, no de la novia, no del novio, no de esto, no de esto. Necesidad de Dios. Algo cambia en el corazón. Y cuando usted lea Segunda de Crónicas, capítulo 29 y capítulo 30, le va a impactar, le va a abrir el entendimiento. Y va a decir, Señor, yo quiero esto. Y cuando lea, porque esto era que celebraban que habían salido de la esclavitud de la tierra de los egipcios, pero cuando lee el texto que nosotros leímos hoy de Mateo capítulo 28, versículo 1, lo que le pasó a las dos Marías que se encuentran con Jesús, algo se revoluciona. Por eso cuando la gente me dice, pastor, me doy cuenta que estoy buscando al Señor y me inquieta y me despierta a las 3 de la mañana, bárbaro, bárbaro, es así. Es así, el Señor inquieta, te despierta a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿qué? A buscar la palabra, ¿qué? A orar, a encontrarme con Él, a exaltarle. Pero comienzan a verse frutos y no se ven los frutos. Estamos con dificultades. Y si hay algo que el Señor quiere, es que se vean los frutos. El rey Ezequías, montón de años atrás, cuando él repara las puertas del templo, él se había dado cuenta que tenía que llevar al pueblo a la santidad. Y llevó al pueblo a la santidad. Dice que hubo un culto impresionante. La Pascua que celebraron, no la celebraron un día, la celebraron creo que 7 días más otros 7 días. No podían parar. No podían parar. Y sabe que hubo oposición en algunos del pueblo. Decían, no, ¿para qué la Pascua? Y cuando otros entendieron lo que estaba ocurriendo, era una cuestión espiritual. Cuando uno le da ese lugar a Dios en la vida, todo cambia. Cuando Dios le da esa participación a Dios en la vida, todo cambia. Todo cambia con el accionar, hermano, con tu accionar. Cuando leímos, dice las dos Marías, vinieron. Cuando uno lee Segunda de Crónicas, capítulo 28, vinieron. ¿Quiénes? Los sacerdotes. ¿A dónde? Al templo. ¿A qué? A reparar las puertas. ¿A qué? A sacar toda la inmundicia. ¿A qué? A volver a dar ese servicio, ese culto, ese servicio directo a Dios. Y dice que la gloria de Dios llenó ese lugar. Hermano, cuando vengo a este lugar, tengo que venir con la mayor expectativa de glorificar el nombre de Dios. Es de esa manera como se manifiesta el Señor. Ayer estábamos en Tandil, un puñadito, la iglesia que está comenzando en aquel lugar, un puñadito de unos poquitos, pero una alegría, un gozo. El lugar chiquito que hemos conseguido, éramos de unos cuantos allí alabando el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios. ¿Y cómo estábamos? Con gozo. Nos vinimos con una alegría en el trayecto con los hermanos que veníamos para acá. Veníamos diciendo, tenemos que hacer esto en Tandil y tenemos que hacer aquello otro en Tandil y vamos a hacer aquello otro. Y vamos. ¿Por qué? Porque el Señor está encendiendo algo y lo que tu vida tiene que ocurrir es que no tiene que haber un pastor encendido. Tu vida se tiene que encender. Tu vida. La vida de cada uno de nosotros se tiene que encender. Y tiene que comenzar a verse cosas. Tiene que comenzar a verse cosas. Hermano, el resultado directo de lo que le doy al Señor acá tiene que coincidir con mi vida afuera. Si no coincide, estamos en dificultades.
y tiene que coincidir. Debe coincidir. A lo largo de las Escrituras encontramos esto. Las dos Marías coincidieron su vida con todo lo que había. Coincidieron. ¿Por qué? Porque esto es lo que ocurre cuando me encuentro con el Señor. Si tengo una doble vida, el Señor me saca la máscara en un segundo, porque se nota, se nota. Uno tiene que accionar eso y pararse frente al Señor y decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que ninguno puede hacer por el otro? Ninguno. No puede hacer algo por vos más que orar y aconsejarte. A veces lo hacemos y alguno pide consejo y dice, bueno, mirá, no es por este lado, es por este lado. Y a veces tienen que ocurrir cosas. A veces cuando uno dice, en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es la amada del Señor, cuando uno dice, tiene que haber amabilidad. Hermano, viene alguien por primera vez, déle la bienvenida, hermano, bienvenida, punto. No le estamos sacando datos ni teléfono, a ver qué le puedo pedir a esta persona. A mí me inquieta cuando hay alguien que dice, toma los teléfonos de las personas para ver qué ventajita le puedo sacar. Que yo me entere que hay alguno así, le corto los dedos. Porque nosotros no estamos para esto. Nosotros no estamos para a ver qué ventajita le puedo sacar a Leonel, a ver este hace aire acondicionado, a ver qué le puedo hacer. A ver, Richard fabrica cabañas, a ver qué ventajita le puedo sacar. Nelson es mecánico dental, a ver qué ventajita. No, no es esto. José trabaja con el campo, ¿a cuánto venderá el tomate? ¿Entiende lo que le digo? Libre, y no esté mirando a ver quién es José para ir a manguearle tomate. Pero entiende, y a veces pasa esto. Y a veces pasa, y la iglesia no es eso. La iglesia no es eso. La iglesia es la de los hermanos, los redimidos del cuerpo de Cristo. Que al contrario me tengo que dedicar a bendecir, no a ver de qué manera puedo sacar ventaja. Sino que tengo que bendecir. Hermano, cuando volvemos a leer Mateo, yo te voy a pedir que leas en tu casa de nuevo Mateo versículo 1 al 10 y que leas Segunda de Crónicas 29 y 30. Léelo, por amor de Dios, léelo. Y la prédica te va a llegar más todavía, te va a llegar más todavía, porque si hay algo que el Señor tiene para con nosotros, sus hijos, tiene una gran cantidad de bendiciones. Claro que las tiene. ¿Qué quiere que le diga que no? ¿Qué quiere que le diga que Dios no obra con poder? No obra con poder. ¿Qué quiere que le diga que Dios no sana? No, Dios sana. Se hace su voluntad y se cumpla su santa voluntad. ¿Qué quiere que le diga que Dios no salva? No, Dios salva. ¿Qué quiere que le diga que Dios no prospera? No, sí, Dios prospera, pero no me va a escuchar nunca predicando el Evangelio para que usted venga para que Dios lo prospere. Que prospere tu alma, que tengas mayor conocimiento, que tengas luz, pero acordate del accionar. Y ya termino. Si no hay accionar, hay algo que falta. Y tiene que haber cambios, tiene que haber cambios. ¿Se imagina? ¿Cómo no? Tiene que haber cambios. Si yo digo una cosa, pero después publico en mi propia vida otras cosas, no funciona así. No funciona así. Me voy a dar cuenta que fui al sepulcro a buscar cualquier cosa menos a Jesús. Que fui a la iglesia a buscar cualquier otra cosa menos a Jesús. Pero el Señor anhela esto. ¿Sabe lo que anhela el Señor? Tener un encuentro con cada uno de nosotros. Quiere tener un encuentro conmigo. Quiere tener un encuentro con vos. Quiere tener un encuentro con el otro. Y a la vez el Señor quiere que nosotros afuera anunciemos, como les dijo a las dos Marías,
Vayan a dar las buenas noticias a los discípulos que yo he resucitado. Lo que el Señor nos manda a nosotros, a que vayamos a dar las buenas noticias de que Él ha resucitado, que Él quiere tener un encuentro con ellos. ¿O no vemos a nuestro alrededor cantidad de gente que está desahuciada? Miren, a mí me pasa algo y yo espero que esta hermana no escuche esta prédica, pero creo que no la va a escuchar. Yo tengo una hermana que vive 2 cuadras de acá, una hermana en Cristo. No sos vos, es otra hermana, si no lo diría. Ella vive 2 cuadras y enseguida abrió el paraguas. No, no te levantes que foto carnet, no te levantes Pero esta hermana me dice, esta hermana quedó viuda. Entonces, en un momento yo la veo porque tiene un negocio por acá y le digo, hermana, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Ay, siempre me olvido. 2 cuadras de acá. Pero tenemos el culto el domingo a las 6 de la tarde. Me dice, haceme acordar el domingo que viene para que venga a la iglesia. Digo, hermana, yo no te voy a hacer acordar a las 5:30 de la tarde para acordarte que a las 6 de la tarde tenemos el culto. Porque si no vas a venir al sepulcro, no a encontrarte con Jesús, sino a buscar otra cosa. ¿Se imagina que usted le tenga que hacer acordar a alguien? No, tengo que tener necesidad. Acuérdese lo que le ocurrió a usted, lo que me ocurrió a mí cuando estábamos en ese primer amor, que no lo tenemos que perder nunca. No veíamos que llegue el día de culto, la hora de culto. No me voy a olvidar, ni que juegue Boca y River. Juegan el domingo que viene, ¿eh? Hoy el domingo que viene. No sé a qué hora jugará, pero va a ganar Boca, hermano, no pierda el tiempo. ¿Sabe? Mire lo que le voy a decir. No va a ganar ni Boca ni River, es penoso. Hay una gran necesidad y hay una gran necesidad de Jesús. El fútbol es un gran negocio de algunos. Usted lo entiende, ¿no? Pero mire si yo le voy a ir a avisar a una vecina. Acuérdese que hoy hay culto, ¿no? Tengo que tener yo esa necesidad para venir a la presencia de Dios. Termino diciéndole que el accionar lo tiene que poner usted. María, las 2 Marías vinieron al sepulcro. Vinieron. El resto de los discípulos no. Pedro vio milagros, Juan vio milagros, Tomás vio milagros, Jacobo vio milagros, los panes y los peces y los panes que se multiplicaban. Milagros por doquier, endemoniados liberados. Sin embargo, no fueron al sepulcro. A un hermano, hace poquito, él estaba vino de otra congregación, se fue bien de la otra congregación, pero un hermano lo encontró y el otro día y le dice, hermano, en la iglesia te están esperando los demonios para que los puedas echar de un lugar a otro. Entonces él íbamos en el auto, veníamos de Tandil, y yo lo miré y dije, ¿te dijeron que te estaban esperando en la iglesia los demonios? Sí. Yo pensé que a la iglesia íbamos a encontrarnos con el Señor. Yo pensaba que a la iglesia íbamos a adorar a Dios. Yo pensaba que a la iglesia íbamos a participar de la cena del Señor, como lo vamos a hacer esta noche. Yo pensábamos que íbamos a escuchar la palabra, que íbamos a aprender algo, que nos iban a motivar a buscar al Señor, que nos íbamos a encontrar con el Señor, que algo me iba a conmover, que la palabra me iba a conmover, que en el culto iba a sentir la presencia de Dios, que el Espíritu Santo cae, que algunos reciben el bautismo del Espíritu Santo, que algunos son sanados, otros no. Y resulta que hay lugares que dicen, vení, que los demonios te están esperando. ¡Wow! Y esto ocurre. ¿Cuál es tu motivación que te ha traído hoy para venir a este lugar?
Jesús te ama, hermano. Él quiere tener un encuentro contigo. Estoy a la puerta y llamo, dice el Señor en la iglesia en Apocalipsis. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Habla de esa intimidad con el Señor, que conmueve nuestra vida, que toca las fibras más íntimas, que me muestra lo que tiene que ser transformado, cambiado. ¿Estás dispuesto? Hoy vamos a participar de la Cena del Señor y nada más lindo que en un día como hoy, día tan especial para la cristiandad, el, el pan que tipifica el cuerpo de Cristo, la copa de sangre que tipifica, la copa de vino que tipifica la sangre del Señor. Están todos invitados. ¿Quién puede participar? ¿Quién puede comer? El que discierne que en espíritu es el cuerpo del Señor y la sangre del Señor. Es decir, que están todos invitados. Todos. Así es el Señor. Así es el corazón del Señor. No es de otra manera. Y después vayan, cuando se vayan, hoy, mañana, pasado, den las buenas noticias. Que Jesús resucitó hace 2000 años y que quiere entrar en el corazón de la gente. ¿Para qué? Para tener esa comunión con Él. ¿Para qué? Para llevarlos a su presencia cuando partamos de acá de la tierra. No de cualquier manera, en santidad. Amén. Mientras vienen los músicos, yo les invito a todos que podamos pararnos y que podamos rodear esta mesa en un día tan, pero tan especial. Aleluya, aleluya, aleluya.